Por supuesto. Hay gente que puede y otra gente que no. Los números de la pobreza ayer aportaron una información nueva para entender cuál es el problema de la crisis argentina, cuál es la clave de la crisis argentina. Estos son los datos que ayer dio a conocer el INDEC y marcan una baja fuerte en esa comparación que es la que corresponde hacer entre el segundo semestre de 2020 y el segundo semestre de 2021. De 42 a 37,3 bajó la pobreza en el último año si tomamos la foto de finales del año pasado. ¿Cuál es el problema? Que de finales del año pasado, acá, en estos 3 meses, aumentaron brutalmente los precios. Pero también a finales del año pasado ya estaban aumentando los precios. Ahora, vení para acá y mirá esta comparación. Esta es la foto de antes de la pandemia. 35,5% de pobreza. Este es el dato del segundo semestre de 2019. En ese momento, cuando había 35,5% de pobres, el desempleo era del 9,7%. Seguime, porque si en ese momento el desempleo era 9,7% y 2 años después el desempleo es del 7%, ¿cómo se explica que haya aumentado la pobreza? Solamente se explica en caso de que gente hubiera conseguido trabajo, pero siguiera siendo pobre. ¿No es cierto? Bueno, si hacemos esa comparación con un tiempo atrás, con 2017, nos encontramos con un fenómeno peor, porque en 2017 la pobreza era 25%. Fíjate vos lo que aumentó en esos 2 últimos años de Macri, del 25 al 35. Macri había dicho, júzguenme por cómo evoluciona la pobreza durante mi mandato. Pero en ese momento, en 2017, el desempleo era casi el mismo que hoy, era 7,2%. Ahora, ¿cómo se explica que en 2017 había 7% de desempleo y 25% de pobreza y ahora hay 7% de desempleo, lo mismo, pero 37 y pico % de pobreza? Se explica por el hecho de que muchos de los trabajadores que perdieron el laburo durante la pandemia lo recuperaron, pero con peores sueldos que antes. Los nuevos pobres tienen empleo, pero tienen hambre en muchos casos, lo cual marca cuál es el problema hoy de la economía argentina muy nítidamente, que los sueldos están por el piso, en un nivel prácticamente inédito por lo bajo. Fíjate vos por qué ocurre esto. Lo vas a ver en el gráfico siguiente, que es el que muestra qué tipo de empleo se generó. Mirá, si ponemos el punto de partida en enero de 2016, cuando empieza el macrismo, podemos hacer la comparación de todo el empleo formal según modalidad de contratación. Los asalariados privados, o sea, los que tienen un empleo en relación de dependencia, pero en el sector privado, fíjate, hoy son 5% menos que los que había a principios del macrismo. Son también menos que los que había a principios del gobierno de Alberto Fernández. En cambio, los independientes monotributistas, que es la línea roja, la línea azul son los asalariados privados en relación de dependencia. La roja es la de los monotributistas. Si había 100 monotributistas en enero de 2016, hoy hay 125. O sea, que se crea empleo incluso en la formalidad, pero este empleo es cada vez más precario. ¿Cuál es el otro que está allí arriba? Los monotributistas sociales. Si había 100 en el principio del macrismo, se dio este incremento hacia la crisis, porque acá está el pico de la crisis, fíjate, 2018. Acá llega el Fondo Monetario. Después eso baja, se desploma, y ahora nuevamente, al calor de esta nueva crisis, lo tenés en niveles récord otra vez. O sea, repito, el problema no es el empleo, por eso lo discutía con Teddy Karagossian. El problema es que hay un nuevo tipo de pobres, los pobres que tienen laburo. Gente que se toma el colectivo, va a trabajar, como decimos siempre, está 8 horas en el trabajo, vuelve a la casa y cuando llega quizás no junta ni 70 lucas entre 2 personas. ¿Por qué? Porque el mínimo está en 33.000 y la canasta para no ser pobre una familia está en 83.000. Los nuevos pobres, los pobres de Alberto Fernández, los pobres de la pandemia, los pobres del Frente de Todos, no son iguales
que los pobres a los cuales empujó Macri a esa condición. Es gente que tiene empleo, en muchos casos, pero empleos con sueldos malísimos. Hoy el presidente habló de esto y dijo lo siguiente. En verdad estamos produciendo mucho más. En verdad se está creando mucho trabajo. Tenemos una tasa de desempleo de las más bajas del 2013. Estamos en una actividad que es la actividad de maquinaria agrícola que no registró el año pasado el crecimiento más alto desde 1996. Dense cuenta qué momento estamos viviendo de producción y de trabajo, pero no estamos logrando distribuir adecuadamente. Y eso tiene que ver con corregir los salarios y tiene que ver con que la inflación no se coma los aumentos de los salarios. Es una encerrona muy difícil, ¿eh? Es una encerrona muy difícil. Hoy lo hablaba con un economista, con un importante funcionario del gobierno, y le preguntaba por ese año 2004, ese año 2003, donde había aumentos por decreto. Digo, si el problema efectivamente lo identifica el presidente de la Nación y se da cuenta de que después de crecer más del 10% la economía el año pasado, no puede ser que el salario promedio esté en 100.000 pesos y la canasta de pobreza en 83.000, o sea, que esté tan cerca de ser pobre un trabajador en relación de dependencia promedio en Argentina. Bueno, si se da cuenta de eso y si los mecanismos de mercado no están funcionando para que eso aumente, hay otros mecanismos. Esos mecanismos que se pusieron en marcha en 2013 y 2004. El problema es la capacidad política de hacerlo y hay también obstáculos económicos que lo impiden, que son, por ejemplo, la alta indexación que tiene hoy la economía o la alta inflación de la que ya partimos, porque en 2003-2004 había inflación, pero una inflación cercana al 10%. No el overshooting de 2002, sino lo que pasó después. Recién la inflación empieza a escalar a partir de 2008, cuando empieza la puja distributiva. Ahora, ¿quién encausa la puja distributiva en un contexto de tanta discusión política, Lu, también, ¿no? Sí, no, y también pensaba, vos decís, bueno, el diagnóstico que hace, en todo caso, Alberto Fernández está viendo cuál es la discusión, pero después uno escucha funcionarios bastante desconectados de lo que está pasando en la calle y la verdad que no puedo más que remitirme a Moroni, el ministro de Trabajo, diciendo que los salarios hoy no están perdiendo contra la inflación. Entonces me parece que también hay un mensaje desconectado de números que el gobierno no termina de leer de manera uniforme. ¿Y sabe qué pasa, Bercovi, también? El presidente a veces no se queda muy claro. Iba a empezar la guerra contra la inflación un viernes y el lunes estaba pidiendo una oportunidad para la paz. Sí. Me parece que se rindió antes de tirar un tiro. Sí, es cierto, más allá de lo desafortunado de la metáfora. Pero la verdad es que el problema está ahí, está identificado. No se trata solamente de distribuir, se trata de empujar los ingresos hacia arriba. Claro, lo que dicen en el gobierno es, si lo hacemos ahora, si hacemos eso de los aumentos por decreto, por ejemplo, ahora podría ser un aumento de 10.000 pesos, ¿o no? Sí. Un aumento de 10.000 pesos para todos los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, si lo hicieran, dicen en el gobierno, empujarían otra ronda de inflación por lo indexada que está toda la economía. Ahora, ¿no es un reclamo para que levante, por ejemplo, la CGT? En vez de jugar a la politiquería interna como viene haciendo, digo, también así, de no recibir estos reclamos, es que se pierden gremios, porque a Antonio Caló le pasó hace 10 días. Sí, 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 gremios con, bueno, una representación que queda en evidencia que no estaba representando a las bases. Pero totalmente, digo, te hablaba del caso Moroni y hablábamos hace un rato de cómo estamos mirando al gabinete económico y sus propias diferencias. Me parece que tampoco hay una línea uniforme y también es indicio de lo condicionados que están por lo que van a ser las políticas de revisión del FMI que ya vienen. Entonces, y también entre las cosas que decía Guado de Pedro, que levantamos hace un rato sus declaraciones, él me parece que intenta ahí marcar un contraste, que es la posición incómoda en la que está el kirchnerismo hoy, que es nosotros caminamos las calles, nosotros vemos lo que está pasando. Y bueno, un mensaje también a funcionarios que tal vez no. Veremos cómo termina de sintetizarse. Nosotros, por lo pronto, le entregamos